La salud no es un destino, es una decisión que se toma cada día. Prevenir es el acto más poderoso que existe en la medicina. No esperar a que el cuerpo falle, sino darle las herramientas para que nunca lo haga. Es la filosofía que mueve a Magna. Magna Inspirando Salud es una empresa colombiana con más de 25 años de experiencia en el mercado de la salud. Llevamos innovación científica a manos de los profesionales que más importan, ustedes, los médicos. Trabajamos de la mano de empresas líderes a nivel mundial. Wakunaga de Japón, Solaray y Cal de Estados Unidos. Suplementos dietarios y productos farmacéuticos de calidad respaldados por ciencia, avalados por resultados. Pero Magna no es solo una empresa, es un equipo humano comprometido con su ejercicio profesional. Contamos con representantes en las principales ciudades y regiones de Colombia. Un equipo que los acompaña, los escucha y los mantiene a la vanguardia de las últimas innovaciones en salud y nutrición. No están solos. Magna está con usted. ¿Quiere conocer más sobre nuestros productos o hablar con su asesor? Escanee el código QR y contáctese hoy mismo. Estamos para guiarle en las últimas innovaciones disponibles para su práctica clínica. Hola, bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación. Les propongo un ejercicio clínico antes de que empecemos. Quiero preguntarte cuántos pacientes te consultan por problemas digestivos. Sensación de distensión abdominal dolorosa, sensación de llenura a pesar de que no hay dolor, sensación de reflujo, sensación de malestar inespecífico en el abdomen o franco cólico abdominal. ¿Cuántos de tus pacientes logran resolver la sintomatología? ¿Cuántos presentan de nuevo recaídas y nuevamente vuelven a la consulta y sentimos que no estamos haciendo todo lo que podemos por esos pacientes? Hoy los invito a pensar en focos diferentes a la microbiota, a la inflamación local intestinal y a la permeabilidad intestinal aumentada. Quiero que pensemos que el proceso digestivo empieza más arriba, empieza a nivel de la masticación, de la digestión que empieza a nivel de nuestro estómago y de las enzimas digestivas. Y cómo a veces por situaciones del entorno y conflictuales esta producción de enzimas digestivas se ve alterada y eso altera la capacidad de nuestro sistema digestivo a nivel de duodeno y de colon de llevar a cabo todas sus funciones y es la causa de todos estos síntomas que vemos con frecuencia y que tienen alta incidencia de recaída. Los invito a pensar en esos pacientes y ver la posibilidad de en qué podemos ayudarlos. Quédate hasta el final, te daré herramientas que además colaboran en esa visión para que estos pacientes mejoren y tengan beneficios en lograr un buen peso, el mantenimiento del mismo o inclusive bajar de peso. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Mariluz Díaz, soy gerente de promoción y entrenamiento de Magna. Para nosotros es un verdadero placer compartir este espacio de actualización científica con ustedes. Hoy tenemos el honor de contar con la participación de la doctora María Carolina Niño Barbosa. Ella es médico general con especialización en terapias alternativas, diplomado en homotoxicología, sintergética, inmunología, homeosiniatría, terapia neural, medicina funcional, reconstrucción de vida y gerencia en salud. Está dedicada a la consulta de medicina y educación en salud con énfasis en nutrición durante los últimos 10 años. También durante este tiempo ha trabajado en la Universidad Manuela Beltrán en el posgrado de terapias alternativas como docente de terapias alternativas, medicina biológica, bioenergética, medicina china de la Fundación de Ciencias de la Salud PUTS y de la Universidad Juan N. Corpas en el diplomado de medicina integrativa con énfasis en nutrición translacional. Es conferencista de medicina biológica y sintergética. Por lo tanto, consideramos que por esta trayectoria nuestra conferencista es la persona ideal para presentarnos este tema sobre actividad enzimática y disfunción enzimática. Los invitamos a que desde ya empiecen a depositar sus preguntas o comentarios de participación en el chat.
Al final resolveremos no solo esas preguntas, sino que también habrá un espacio para que ustedes nos evalúen a través de un código QR que será depositado allí en el chat. También habrá una premiación a las personas que participen en esta encuesta. Por lo tanto, doy paso a la doctora María Carolina Niño, que sabemos esta noche nos va a dar una información muy importante. Esperamos puedan disfrutarla hasta el final. Bueno, buenas noches a todos. Gracias Mariluz por la invitación. Gracias a Magna por la invitación. Esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante que es el proceso de disfunción enzimática como el origen silencioso de la disbiosis y la permeabilidad intestinal. Resulta que actualmente es una de las causas más frecuentes toda la sensación de malestar digestivo. Y la idea es volvernos a repensar el funcionamiento de todo este sistema digestivo para mirar si encontramos dónde podemos ir a interactuar, si directamente sobre la disbiosis, sobre la disfunción enzimática, sobre el problema del sustrato, que es la alimentación, la permeabilidad intestinal, dónde está la dificultad de nuestros pacientes, porque a veces apuntamos en múltiples direcciones y los pacientes se siguen sintiendo inconformes, es decir, con síntomas de ese malestar digestivo. Entonces, actualmente hay un deterioro de la capacidad digestiva en la práctica clínica dado por una alimentación ultraprocesada. Este es crónico, hipocloridia, dado por el uso crónico de inhibidores de la bomba de protones, pero también por estados generados por envejecimiento del sistema digestivo y también dados por el mismo estrés crónico. Cuando uno está ansioso, estresado, lo que predomina es el simpático y nuestro sistema digestivo requiere hiperparasimpaticotonía, o sea, estar relajados al menos para poder lograr hacer todo el proceso de generación de saliva, hacer el paso del alimento por el esófago, que llegue al estómago, estimule la producción de ácido clorhídrico, se arma el bolo alimentario y pasa hacia la zona del duodeno, donde va a ser expuesto a las enzimas digestivas. Pero si eso no ocurre porque estoy estresado, angustiado, desayunos de trabajo, almuerzos de trabajo o comidas donde estoy recibiendo malas noticias, esto condiciona que nuestros pacientes estén comiendo pero no digiriendo porque les está condicionado toda esta situación persistente, dispepsia funcional, síndrome de intestino irritable, reflujo gastroesofágico, distensión y estreñimiento. Entonces, como ven, hay muchas situaciones que están predominando sobre esta alteración en el funcionamiento gastrointestinal y a eso lo estamos llamando el esposoma moderno, que está fracturando la capacidad de adaptación de nuestro sistema digestivo. Por eso el aumento de la incidencia de trastornos gastrointestinales que son bizarros porque a veces no son muy intensos, hacemos endoscopias y no encontramos a veces una mayor cantidad de alteración anatómica de los órganos, bien sea del estómago o del intestino delgado, pero el paciente se queja de los síntomas. Y el problema es nuestra barrera intestinal, nuestra mucosa intestinal que está siendo sometida a agresiones constantes por una dieta que es rica en elementos de carbohidrato complejo, de grasas de difícil digestión y muy baja en el consumo de fibra y de vegetales y de frutas. El estrés crónico percibido y sentido que hace que no logremos establecer una buena relación entre simpático y parasimpático y una buena producción de acetilcolina que es indispensable para que haya una buena motilidad del sistema digestivo. Y estamos también por la misma situación de estrés crónico en una inmunosupresión que se gesta en las mismas submucosas intestinales y que facilita que estemos haciendo constantemente infecciones gastrointestinales y enfermedades inflamatorias que parten desde el sistema digestivo. Y estas infecciones respiratorias y gastrointestinales contribuyen a que estemos usando frecuentemente antibióticos y fármacos que están volviéndose un círculo vicioso para generar disfunción digestiva. Eso nos está dando digestiones subóptimas funcionales. Lo que normalmente esperamos ver son las insuficiencias severas por una insuficiencia de páncreas, una insuficiencia biliar después de una colecistectomía o una insuficiencia gástrica por hipocloridria, pero lo que realmente estamos viendo son síntomas superficiales como plenitud postprandial y distensión, en donde lo que hay es una fermentación por deficiencia enzimática. Puede haber reflujo y digestión lenta por un retraso en el vaciamiento gástrico, no se mueve mi estómago. Y ahora otra puede ser intolerancia a las grasas que llevan a diarreas porque hay una pobre emulsificación de los lípidos en el intestino delgado que van a llegar con todo el arrastre de agua a colon y generar una diarrea. Entonces,
¿Con qué lo resolvemos? Normalmente esas sensaciones de distensión, disconfort abdominal, terminamos haciendo es el uso crónico de antiácidos, de estimulantes de motilidad, que a veces lo que hacen es perpetuar el déficit porque enmascaran los síntomas, pero realmente no los están quitando y cada vez vamos a estar peor con los pacientes. Entonces, nuestros epitelios actúan como sensores inteligentes que monitorean el entorno luminal y procesan tanto los alimentos como los antígenos alimentarios. Para poder hacer una buena digestión necesito que esa mucosa intestinal, esos enterocitos y también los conocitos tengan una buena unión intercelular, unas buenas Stim-Joint conjunction, o sea, una buena producción de ocludina y de elementos que permiten que estas uniones interepiteliales de los enterocitos y los colocitos estén en buena condición para permitir que las enzimas digestivas permitan un buen contacto con el alimento, lo degraden al tamaño adecuado y este pueda pasar a través de las células y llegar hasta el sistema linfático y el sistema venoso para ser llevados desde allí, desde el intestino hasta el hígado. Esto tiene que ser una red de comunicación que permite comunicación entre célula a célula, pero también entre células por sectores como duodeno, yeyuno, ilion y colon. Y va a afectar cómo está la circulación, la motilidad del intestino y nuestro sistema inmune submucoso. Todo se ve afectado dependiendo de la calidad de este epitelio intestinal, que es un sensor inteligente y que además se ve afectado por las enzimas digestivas que se producen. Estas enzimas digestivas empiezan a ser producidas desde la boca, a través de la saliva. Tenemos amilasas, tenemos lipasas, tenemos también destructoras de carbohidratos, pero de manera local inician el proceso digestivo en la boca. Si yo ya tengo problemas de mala producción de saliva por las mismas situaciones de estrés, estoy consumiendo mucha agua y puedo diluir esas enzimas, ya el proceso digestivo, aguas abajo, como diríamos en eso, estómago, va a estar más complicado porque ya vienen menos procesados los alimentos. Pero lo que sí sabemos es que esas proteasas, esas lipasas, amilasas y lactasas que se producen tanto en la boca, pero en menor cantidad, empiezan a producirse también dentro del estómago a través del ácido clorhídrico, donde hay más acciones sobre las proteínas, pero también hay acción sobre los carbohidratos a través de amilasas y hay el inicio de algunas lipasas, pero el impacto mayor de estas últimas y de las amilasas va a ser a nivel del intestino delgado. Ellas están encargadas de hacer descomposición de estructuras proteicas, por ejemplo, en el caso de proteínas complejas a proteínas de máximo 3 aminoácidos, que son cadenas de pequeños aminoácidos. Si esto no ocurre, vamos a tener problemas de putrefacción en el intestino de restos cárnicos o proteicos no digeridos que empiezan a intoxicar el ecosistema, me empiezan a alterar el microbioma y la mucosa intestinal se empieza a inflamar. Con las amilasas y lactasas producen otro tanto. Ellas procesan carbohidratos y disacáridos y los van a volver en moléculas muy pequeñas de carbohidrato, máximo esos disacáridos. Cuando no se logran digerir adecuadamente, también se fermentan y lo que vamos a tener es exceso de gas. Y estos elementos que están allí en tamaño más grande, si logran atravesar la mucosa porque han inflamado el intestino por distensión, que genera también vasoconstricción por presión sobre los vasos sanguíneos al estar la mucosa distendida, vamos a tener el paso de estos elementos proteicos de tamaño grande o elementos también como amilasas, como disacáridos, perdón, que van a formar elementos reconocibles por nuestro sistema inmune y pueden generar intolerancia alimentaria, generar alergias alimentarias. Y entonces son los pacientes que nos dicen, yo venía comiendo frutas, piña, por ejemplo, y de un momento a otro empecé a no tolerarla, me broto, me da alergia, me distiendo. Generalmente en la base de eso hay un trastorno en la producción de enzimas digestivas. Las lipasas, cuando no logran digerir adecuadamente los lípidos y las grasas dietéticas, como les mencionaba, generan un síndrome de malabsorción por arrastre de agua, tratando de diluir este exceso de grasas y vamos a tener este atorreo. Y otra cosa muy importante, que es algo nuevo, es que hemos descubierto que esas proteinasas, esas amilasas, en especial las proteinasas, van a hacer también no solo efectos sobre los alimentos, sino en la submucosa.
allí vigilan la calidad de la matriz extracelular de la submucosa. Estas proteasas no hacen solo efecto intraluminal, sino también dentro del citoplasma del enterocito y en la submucosa, tratando de hacer renovación continua de colágeno, gelatina, elastina, frionectina, proteoglicanos y vitronectina. Y eso es muy importante y es crucial para resolver los procesos inflamatorios locales y hacer la cicatrización de heridas en la mucosa. Esta producción de estas proteasas hacen efecto dentro de las células mismas, en las células vecinas y en las células a distancia. Y entonces esto va a ayudar a hacer un mecanismo protector sobre la misma mucosa. Esto es una relativa investigación cercana de hace más o menos 5 a 7 años, en donde esas proteinasas normalmente producidas por los enterocitos no solo actúan a nivel luminal, sino que tienen también el efecto en los enterocitos. Tienen allí también sustratos específicos y presencia de inhibidores para evitar también que ellas terminen haciéndole daño a la mucosa. Eso es bien importante, o sea, que no solo están diseñadas para digerir mi alimento en la mucosa intestinal, sino también para prevenir el deterioro de la misma mucosa y ayudarle a rápidamente corregir cuando ésta está inflamada o se ha hecho una disrupción. Cuando tenemos un desequilibrio proteolítico extracelular, entonces vamos a tener mayor posibilidad de hacer disbiosis de la microbiota, disfunción severa de la barrera, porque disminuimos la capacidad de lograr corregir las inflamaciones y las heridas que se hacen por el proceso normal de digestión. Hay una activación aberrante, como les dije, de la inmunidad de las mucosas y empezamos a tener anomalías dolorosas y de motilidad del intestino. Y como manifestación clínica que vamos a tener, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome del intestino irritable, enfermedad celíaca y pueden llegar a casos tan severos como cáncer colorectal. Esto es un proceso que es gradual. Nuestras mucosas deben estar así como vemos acá, con una buena producción de moco que se produce parte en elementos caliciales aquí de estos enterocitos que son los encargados de producir ese moco de protección. En el caso del intestino delgado hay bicarbonato que se produce también y que llega a través de las secreciones desde el páncreas al intestino delgado para tamponar el efecto de algunas de estas enzimas digestivas, pero también para disminuir ese pH ácido con la cual vienen desde el estómago y llegan al intestino delgado. Todo esto está además haciendo una acción sinérgica con el microbioma normal protector de la mucosa que está por encima de esa capa protectora y tiene una excelente interrelación con el sistema inmune que está en la submucosa, porque aquí este microbioma y este sistema inmune tienen una excelente correlación de alianza y de manejo sinérgico. Cuando esto se pierde, esta barrera intestinal deja de ser el protector del sistema inmune de manera global para el sistema. Se supone que actualmente, por eso estamos ubicando el origen de las enfermedades autoinmunes, alérgicas severas, intolerancias alimentarias, asociadas a disfunción de la barrera intestinal. Por eso es tan importante tener una buena barrera intestinal. Y una buena barrera intestinal depende de una buena producción enzimática. Hay una cantidad de elementos que se necesitan que hagan efecto sinérgico a la vez. Microbioma, enzimas digestivas, una buena mucosa que haga un buen filtro y una buena exposición de enzimas digestivas al alimento para poderlo degradar y que pasen de manera segura sin activar el sistema inmune. Porque si nuestra mucosa está rota y las enzimas digestivas no logran inactivarse adecuadamente, porque aquí hay inhibidores de esas enzimas digestivas, pues ellas mismas empiezan a hacer daño y lección en los enterocitos y van a ir a alterarnos la submucosa, aumentando una respuesta inflamatoria local acá en la submucosa, pero también una pérdida en la producción de moco, una sensibilidad alimentaria con respuestas alérgicas y aumento de la producción de monoglobulina E, que va a dejar una memoria persistente y en las siguientes llegada del alimento que puede estar en buenas condiciones y yo tranquila, pero como ya tengo niveles altos de inmunoglobulina E, me puede montar una respuesta proinflamatoria aguda y empezamos a tener eso que se llama sensibilidad alimentaria o alergia alimentaria. Entonces, es importantísimo tener una digestión completa para que el intestino sea selectivo, porque si la pierde, deja de ser selectivo y vamos a tener una activación de toda la respuesta inflamatoria, pero también de la respuesta inmune, que puede hacer efecto local inflamatorio, pero también a distancia.
Entonces, una anatomía funcional de esa permeabilidad intestinal es necesaria que sea mantenida. Y entonces, como les digo, no es solamente que la alimentación sea de buena calidad, sino que las condiciones de producción de enzimas digestivas desde la boca, produciendo una buena cantidad de saliva, una buena motilidad exofágica con una buena cubierta de moco que protege a ese esófago y permite que el paseo sea adecuado y sin sensibilidad, que llegue a un estómago que está produciendo ácido clorhídrico en una buena cantidad para empezar a hacer el proceso digestivo, sobre todo de las proteínas, y empezar a disminuir de tamaño los carbohidratos complejos y los ácidos grasos. Van a ayudar que cuando ya este bolo alimenticio llegue al intestino delgado está en las mejores condiciones posibles, y allí el bicarbonato y las enzimas producidas por el páncreas y el contenido de bilis que llega a través del colédoco puedan interactuar con estos alimentos y ayudarnos a que haya un buen proceso digestivo intestinal. Un buen proceso digestivo nos previene tener permeabilidad intestinal. Cuando el alimento es de mala calidad por la proporción o por el contenido también de sustancias no reconocibles por los enterocitos. Nuestros enterocitos se han ido adaptando, pero les queda difícil adaptarse a saborificantes, preservativos, fumigantes. Cuando estas sustancias no son reconocidas, nuestro sistema inmune de las mucosas se empieza a enterar y se empieza a activar e inflamar. Y la inflamación que va por este contenido del alimento va a ayudar a empeorar la condición de este epitelio y perder su unión y su integridad. Y vamos a tener un proceso de inflamación crónica persistente. Además de que va a haber una alteración también en la relación con el microbioma que está en la zona luminal. Y esto nos va a generar rupturas de esa pared intestinal, y esas uniones estrechas rotas nos están generando síndrome de intestino irritable, en donde puede haber hipersensibilidad visceral, tendencia a tener distensión abdominal, a veces sin diarrea ni estreñimiento. Es solo la distensión dolorosa del intestino que puede dar dolores crónicos persistentes en el epigastrio, en los hipocondrios, en los flancos o en las fosas ilíacas, y que puede ser confundidos con otra patología de acuerdo a dónde estén. Puede generar elevación del diafragma y puedes empezar a sentir taquicardia y sensación de disnea, pero el problema está en una vía digestiva inflamada y llena de gas. Nos va a generar fatiga crónica, y por proceso inflamatorio, desde allí, desde las mucosas intestinales, esa inflamación afecta el tejido linfático, el tejido adiposo visceral de protección y el hígado. Y esto es la base para generarnos insulinoresistencia y tendencia a obesidad metabólica. Como les dije, cuando este epitelio se inflama y se rompe, es la puerta de partida de una condición autoinmune, de respuestas alérgicas a nivel respiratorio, nasal, conjuntival o de piel, y también de neuroinflamación a través de la vía vago-cerebro. Entonces, siempre por eso es tan importante, y cada vez le estamos dedicando mucho más tiempo a revisar cómo es la digestión de nuestros pacientes. Cuando te alimentas, estás bien, hay sensación de distensión abdominal ingesta o dolor o muchos gases, eructos, cómo está el hábito intestinal, porque esto es importantísimo para tratar de controlar una cosa que actualmente es el tema de revisión constante, inflamación crónica persistente. Y uno de esos mecanismos está partiendo desde la digestión, de cómo está mi barrera intestinal. Porque si hay un intestino permeable, esta es la primera puerta de entrada de sensibilización del sistema inmune para hacer inflamación local acá, pero inflamación a distancia. Y esta barrera rota nos va a permitir que puedan entrar más fácilmente toxinas y fragmentos de alimentos mal digeridos, que van a activar las toilas resor y los lipopolisacáridos que ingresan al torrente sanguíneo, también activando todo el sistema inmune, y van a generar, como les dije, metainflamación a distancia en el tejido adiposo, en el mismo páncreas, en la grasa visceral, en el tejido adiposo, a nivel vascular, a nivel cerebral. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta que las enzimas hacen efecto local en la digestión, pero también hacen procesos de protección de nuestros epitelios de mucosa intestinal. Entonces, hay una cascada patológica de la digestión a la inmunidad. El paso uno es que haya una disfunción enzimática.
que hace una falla en la degradación de proteínas, de grasas y carbohidratos y el alimento llega parcialmente digerido a los vasos sanguíneos, específicamente a los linfáticos. Esta disfunción enzimática también nos puede contribuir con una disbiosis intestinal. Se altera el microbioma y empieza a haber de pronto más firmicutes que lactobacilos. Y eso también contribuye a que otro elemento importante que es que hay producción también y se sabe ahora que el microbioma también es capaz de producir proteasas que contribuyen con la digestión del alimento y nos ayuda a entregarlo en mejores condiciones. Al haber disbiosis intestinal, se empeora esa situación de disfunción enzimática y vamos a tener procesos inflamatorios locales. Una de las cosas que también el microbioma, acuérdese que producen los ácidos grasos de cadena corta, en especialmente el butirato, que es antiinflamatorio y mejorador de la condición de reparación por alimentación de los enterocitos y los coloncitos. Entonces, esto también se está perdiendo por esa disbiosis intestinal que está generada porque ese sustrato no digerido empieza a alimentar bacterias oportunistas, aumenta la fermentación del alimento allí y va a producir metabolitos inflamatorios. Y esto termina generando rupturas del intestino o permeabilidad intestinal. Esa inflamación y esa disbiosis termina rompiendo las uniones estrechas y se pierde esa función de filtro de nuestra mucosa intestinal. Entonces, hablar de disfunción enzimática no es hablar únicamente de digestión, es hablar de inflamación sistémica y de enfermedad crónica persistente. Normalmente nuestros lactobacilos, como les dije, le ayudan al epitelio a hacer una buena producción de moco y también una buena producción de inmunoglobulina A. Tiene que ver con la acción de estas bifidobacterias. Y esta inmunoglobulina A está ahí para hacer un buen control de todo lo que pueda ser sensibilizante de la mucosa intestinal. Cuando está baja y aumenta la producción de inmunoglobulina E, generada por las células de defensa activadas por el sistema inmune, vamos a tener procesos inflamatorios en la propia mucosa, respuestas de tipo alergénico tipo 1, y eso va a contribuir a perder la continuidad de la mucosa intestinal. Entonces, aquí, como yo les decía, la fibra ayuda a que este microbioma logre producir adecuadamente butirato, acetato y propionato, que cada uno va a tener diversas funciones. Uno de ellos nos ayuda a disminuir el impacto de la glucosa en los receptores de la insulina y hace picos de respuesta a la glucosa mucho más lentos y nos ayuda a mejorar esa resistencia a la insulina generada por el proceso inflamatorio crónico persistente que va desde las barreras mucosas al tejido adiposo y al hígado. Y el propionato también tiene que ver con salud cardiovascular. Entonces, todos estos ácidos grasos de cadena corta requieren que haya una muy buena actividad microbiana en la mucosa intestinal. Y nosotros los ayudamos contribuyendo en la alimentación con un buen prebiótico, fibra, a través de vegetales, a través de fermentados, a través de fruta para tratar de que esto empiece a regularse. Ese cambio de ecosistema por ese exceso de sustrato fermentable nos va a generar esa proliferación rápida de microorganismos oportunistas, generando gas y metabolitos proinflamatorios y alterando la comunicación bidireccional que existe entre el intestino y el sistema inmune. Y entonces allí vamos a empezar a mirar cómo esa relación enzimas digestivas con microbioma también existe porque en parte también esas enzimas digestivas están contribuyendo a la actividad de ese microbioma que nos hace el proceso digestivo. Parte de las enzimas digestivas que se encuentran en el lumen son producidas por el microbioma. Entonces, en el paso 1 de esta déficit enzimático asociado a disbiosis, esa pérdida de esas enzimas digestivas nos dejan esos alimentos que llegan intactos al intestino grueso, van a ayudar a hacer proliferación y fermentación, generando que aumente la cantidad de microbios patógenos que pueden ser más fermentativos y generadores entonces de más gas y sensación de dolor por distensión con un daño de la estructura de la mucosa funcional y de las paredes intestinales y terminamos teniendo aún más una supresión endógena que reduce más la secreción natural de enzimas. Se vuelve un círculo vicioso. Como estamos inflamados, esta respuesta inflamatoria también empieza a afectar a estas células enterocitos que van a tener las enzimas que vienen a activar lo que llega desde páncreas para generar, por ejemplo, la activación de la triptasa que es la forma activa
de la enzima digestiva para ayudar a romper las proteínas. Entonces, por eso hay que ver más allá de la digestión y empezar a mirar cómo controlamos tanto las enzimas digestivas y la situación de disbiosis para lograr que nuestros pacientes tengan un buen manejo de su situación digestiva. Actualmente se ven las enzimas como un andamiaje que puede llevar a la curación porque hace efecto antiinflamatorio local, reparador, cicatrizador y nos va a ayudar a que estas mismas mucosas intestinales ayudan a la producción de los inhibidores que ayudan tanto a elementos de activación como de inhibición de las enzimas digestivas que llegan a través de la conducción del líquido pancreático a hacer su función digestiva sobre la mucosa intestinal. Entonces, por eso requerimos que haya una buena mucosa intestinal, además de una buena producción de enzimas digestivas del páncreas, porque es una interrelación entre mucosa, secreción pancreática y microbioma. Entonces, hay cuatro mecanismos de acción terapéutica de las enzimas. El pilar uno es que optimizan la absorción de los nutrientes al ayudar a restaurar la integridad de la barrera y evitar que los nutrientes pasen en tamaño más grande y con eso nos va a disminuir la producción de gas y nos va a mejorar ese síntoma de distensión dolorosa por gas. Inclusive ayudan para mejorar la cantidad de eructos. Nos van a ayudar a hacer supresión bacteriana local porque al eliminar los residuos fluibles no vamos a tener con qué alimentar estas bacterias que están siendo fermentativas, en especial las gram negativas que además son productoras de toxinas. Y van a hacer reducción del estrés inmunitario al ayudar a hacer control de los procesos inflamatorios locales. Y eso va a disminuir ese sistema hiperactivo que además la misma disbiosis de la mucosa intestinal está constantemente hiperactivada. Y como les dije, esas proteasas van a ayudar también a hacer procesos de reparación intestinal, creando el ambiente nuevamente necesario para mantener un buen microbioma y a disminuir la pared inflamada. Sin intervención enzimática, entonces vamos a tener exceso de residuos alimentarios, alta carga inflamatoria de toxinas bacterianas y las bacterias benéficas no van a lograr fermentar los alimentos de manera adecuada ni logran colonizar ni sobrevivir en ese epitelio. Con intervención enzimática, pues vamos a tener sustratos complejos descompuestos, reducción drástica de la inflamación luminal y un ecosistema que permite que prospere en un ambiente propicio para mantener las cepas probióticas adecuadas. Entonces, ¿cuándo tomarlas? ¿Cuándo se deben tomar? Pueden tomarse para aplicación digestiva durante, pre o durante las comidas, justo antes o durante la ingesta. Su mecanismo es optimizar la descomposición molecular de ese quimo y prevenir que éste se fermente, que se asegure una buena asimilación de los nutrientes y evitar que los alimentos se vuelvan el sitio de estímulo para crecimiento de patógenos. En ayunas uno podría darlo cuando se dan fuera de las comidas y estómago vacío, van a ser también un efecto de degradación de complejos inmunes circulantes y reducción de la carga inflamatoria sistémico global. Pero ¿qué requiero para poderlas dar con el estómago vacío? Que la mucosa realmente esté en buenas condiciones, sobre todo la mucosa gástrica y la intestinal, porque si están muy sensibles, la sensación de dolor y molestia no va a hacer que el paciente las tolere con facilidad. Por eso nuestra mayor recomendación es darla, así como viene en la presentación de Enzime Pro, darla inmediatamente antes de comer o a la mitad de la comida o apenas termines de comer, de acuerdo a cómo el paciente va sintiendo cuando toma el consumo de la cápsula, porque este nos va a dar una buena guía de qué tan inflamadas están esas mucosas. Entonces, el paradigma tradicional es que nosotros dábamos enzimas para tratar de mejorar los procesos digestivos en pacientes que ya tenían insuficiencias enzimáticas por deficiencias severas pancreáticas, una pancreatitis crónica, una cirugía de bypass y que buscábamos extraer básicamente los nutrientes de los alimentos. En el paradigma moderno funcional, esa terapia enzimática tiene muchas más funciones. Nos sirve como moléculas de señalización y reparadores estructurales de la mucosa. Nos van a ayudar también como moduladores del sistema inmunitario y directores de esa remodelación de esa matriz extracelular y reguladores del microbioma. Y entonces lo que nos ofrecen es un tratamiento integral para evitar disbiosis, inflamación sistémica, intestino permeable y endotoxemia metabólica.
Entonces, las sacamos no solo de verlas que son para reemplazar cuando hay un déficit franco de enzimas digestivas, sino que si el paciente ya tiene digestión alterada, con síntomas de distensión abdominal dolorosa, sensación de mala digestión, diarreas o estreñimiento crónico persistente, en donde a veces también, no lo hemos mencionado, pero hay una insuficiencia de disfunción biliar, porque a veces eso también se combina con un proceso de mala producción de bilis o una bilis de carácter adecuado, entonces vamos a tener una serie de síntomas digestivos que podemos buscar mejorar con la terapia enzimática indicada. Entonces, si hay hipocloridia, baja acidez, que lo vemos frecuentemente ya en los pacientes que por edad van perdiendo la producción de ácido clorhídrico, allí estas enzimas digestivas combinadas con betaína y ácido clorhídrico van a mejorar esa digestión estomacal y nos van a evitar que el pexinógeno no se quede allí, sino que se active en pexina, que es el que inicia el metabolismo de las proteínas. Cuando hay insuficiencia pancreática exocrina, donde hay una deficiencia de esta producción de enzimas por ya también edad, pancreatitis, celiaquía, en los pacientes con cáncer es muy importante que también tengamos en cuenta que ellos a veces por quimio y radioterapia quedan con limitaciones en la producción de enzimas digestivas y es la causa de muchos pacientes con estas patologías de caquexia, de pérdida de peso. Entonces allí también es importante que hagamos soporte completo con amilasas, con lipasas y con proteasas. Y cuando hay una emulsión deficiente de lípidos por sepsis digestiva o disfunción biliar, que la podemos ver también en pacientes que presentan diarrea después de post-colecistectomía, en donde esa producción de ácidos biliares no es tan buena, podemos dar estas lipasas combinadas con sales biliares de alta potencia que van a ayudar a mejorar toda esa producción de metabolitos adecuados en la mucosa, evitando que ésta se inflame y que sea un activador generador de sistema inmune. Cuando hay disbiosis y SIBO, podemos aportarlas para ayudar a mejorar el sustrato alimentario que está alimentando la persistencia de la disbiosis, porque nos va a ayudar a eliminar esos alimentos mal digeridos que se fermentan y que alimentan esas bacterias patógenas. En el síndrome de intestino permeable, ¿para qué nos van a ayudar estas enzimas? Para ayudar a mejorar la condición de la mucosa intestinal, evitando que esos fragmentos como gluten o caseína crucen la barrera y activen el sistema inmune. Estas altas dosis de proteasas van a romper macromoléculas para evitar que siga volviéndose un proceso de inflamación crónica persistente. No rompen el círculo vicioso. Y en los procesos de autoinmunidad e inflamación sistémica, cuando también hay casos de que el paciente se alimenta pero no logra subir de peso, perdón, estas enzimas digestivas nos van a ayudar a degradar complejos inmunes y reactivar la absorción celular. Nos van a ayudar también a mejorar la asimilación de vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K. Entonces, como yo les digo, ya la idea no es solamente ir a mirar cuando hay insuficiencia enzimática como tal, sino revisar y mirar cómo tratamos de optimizar pHs en cada sector del sistema digestivo, recuperar el pH ácido en el estómago, el pH alcalino en el intestino delgado y mantenerlo así hasta la llegada del colon y no solo pensar en un trastorno de función mecánica local, sino también mirar todo el complejo enzimático, de motilidad, de estímulo nervioso que se mejora cuando yo le doy adecuadamente las cargas de enzimas digestivas a la vía digestiva para lograr recuperar su función normal. Porque con el enfoque tradicional lo que estoy dando con el bloqueo de antiácidos, procinéticos aislados o antiosmódicos es tratando de mover síntomas aislados y estoy enmascarando los procesos de disbiosis y de malabsorción. La idea es mirar cómo logramos hacer un manejo integral de las disfunciones con el fin de mejorar la digestión, que no es solo aliviar los síntomas, sino reducir carga inflamatoria y proteger esa barrera de la mucosa intestinal. Enzime Pro, que es el medicamento que les traigo como
productor de enzimas digestivas de buena calidad, o sea, se las damos al sistema digestivo para que éste inicie a mejorar la condición inflamatoria de disbiosis en el intestino porque le aporta betaína más pexina que le va a ayudar a la fase gástrica. Lleva menta para ayudarnos con el exceso de gas, rompe las moléculas de gas por los procesos fermentativos que hay por la alteración tanto del microbioma como el déficit enzimático. Lleva jengibre que me va a ayudar a estimular motilidad y vaciamiento y también hace efecto antiinflamatorio de las células de la mucosa intestinal. Lleva bromelina que actúa también como elemento degradador de proteínas y hace efecto antiinflamatorio. La papaína tiene ese mismo efecto que es un desagregante de proteínas y nos va a ayudar a mejorar los procesos inflamatorios y mejora la tolerancia digestiva. Y lleva lecitina que nos va a ayudar a emulsificar las grasas de manera adecuada, de manera que ellas puedan ser absorbidas adecuadamente a través de los elementos linfáticos y conducidas en su fórmula de gaps de lípidos protegidos para que entren por la vía linfática y vayan a ser usados adecuadamente a nivel del hígado. Entonces, toda esta mezcla de elementos de origen natural y biológico nos van a ayudar a hacer de forma secuencial un manejo de esa disfunción intestinal, desde la zona del estómago hasta el intestino, mejorando el vaciamiento gástrico y mejorando el confort intestinal. Entonces, lo que buscamos dando estas enzimas es romper con este círculo vicioso que perpetúa los síntomas digestivos y la inflamación. La pexina, cuando no se activa adecuadamente, nos va a generar falla en la digestión proteica y fermentación de gases y reflujo. Y esto se ve en los pacientes con uso crónico de inhibidores de bomba de protones, en los pacientes que van envejeciendo, en los pacientes sometidos a estrés constante que condicionan una baja de ácido gástrico que al no producir adecuadamente la pexina vamos a tener todos estos problemas en donde va a haber el proceso alterado de la digestión. Como ya les conté, bromelina y papaína intentan ayudar con estas proteasas que normalmente están en el sistema digestivo, aumentando su actividad proteolítica. Ambas ayudan a romper los enlaces peptídicos complejos, hacen disminución en el caso de la bromelina, de la inflamación intestinal y del edema mucoso. La papaína que viene de la papaya hace una reducción drástica de la fermentación proteica en el intestino. Ambos lo que ayudan a hacer es mejorar la tolerancia digestiva y ejercer propiedades inmunomoduladoras, tanto locales como a nivel sistémico por el efecto antiinflamatorio local que genera. Vamos a disminuir la sensación de pesadez y de distensión postprandial. La lecitina favorece la digestión lipídica completa, permite la correcta absorción del nutriente que es liposoluble y resuelve la sensación de pesadez postprandial que está asociada a una dieta alta en grasas que no logró digerirse para lograr formar lo que les dije de las micelas que deben ser necesarias para que logren atravesar estas Stone Junction o atraviesen en parte también la parte de los enterocitos y terminen en los linfáticos para ser llevadas a donde deben terminar, que es en tejido adiposo y en el hígado. Acá está la acción del jengibre que también acelera el vaciamiento gástrico y favorece la motilidad superior, sobre todo la parte de esófago y estómago, lo que nos ayuda en la dispepsia funcional, reduce las náuseas y hace control de espasmos. La menta va a actuarnos a nivel de intestino delgado y de colon, haciendo un efecto carminativo, que es hacer que las moléculas de gas se reduzcan de tamaño, hacen efecto antiespasmódico, regulan la producción y la respuesta de los receptores de calcio en el intestino, en la mucosa del músculo liso del intestino, y nos va a disminuir la distensión severa, el atrapamiento de gases y el malestar abdominal, lo cual nos va a ayudar a mejorar ese retraso del vaciamiento gástrico, que por ejemplo también es muy frecuente en pacientes diabéticos y en gente con dispepsia funcional, en donde al hacer las endoscopias todo sale normal, pero el paciente está con muchos síntomas. Entonces, esta es la fase, la visión integrativa de en dónde estamos actuando con cada elemento.
Entonces, la fase uno en estómago, la betaína y la pectina junto con el jengibre, que nos va a mejorar todo el funcionamiento del estómago. A nivel del duodeno, la lecitina nos va a ayudar con la emulsificación lipídica, pero ahí también betaína y pectina siguen actuando para que las proteinasas cumplan adecuadamente su función. Y a nivel de intestino delgado, esta proteólisis profunda y la inmunomodulación nos va a ayudar a desinflamar la mucosa intestinal y disminuir la fermentación. Y ya a nivel de intestino delgado, pero de colon, nos van a ayudar con la relajación de las paredes intestinales y a nivel del control de gases. Entonces, como dice aquí, la magia no es el ingrediente aislado, es la lógica fisiológica de combinar y restaurar toda la secuencia digestiva para restaurar un equilibrio intestinal sistémico. Y quien tiene en buenas condiciones su sistema digestivo va a tener control de la inflamación crónica persistente, menos problemas y menos posibilidades de hacer trastornos de carácter endocrino tipo obesidad, diabetes, alteraciones cardiovasculares. Entonces, el futuro del manejo gastrointestinal no es solo cambiar bacterias, es volver a enseñarle al cuerpo a digerir. Un intestino que digiere eficientemente, fermenta menos, inflama menos, absorbe mejor y protege la barrera inmunológica de nuestros pacientes. Entonces, este es un resumen. La disbiosis y la permeabilidad generan un ciclo inflamatorio continuo. Los ácidos grasos de cadena corta derivados de la fibra son no negociables para la energía de estos epitelios. El butirato es el alimento por esencia de estas células de los enterocitos y de los colocitos. Y entonces podemos también aportar microbiota de buena calidad que lo pudiéramos agregar a estas enzimas digestivas, a Enzime Pro, que estamos con el quiodófilo que tiene el trío de lactobacilos que han demostrado tener más efecto en el proceso de hacer control de la inmunidad de las submucosas y de la inflamación de toda la zona de los epitelios intestinales. Y podremos también, para ayudar a la estructura, aportar calostro bovino, que aporta factor de crecimiento beta y factor similar a de crecimiento similar a la insulina 1, que ayuda a sellar las uniones estrechas. Entonces, esta es la idea, el resumen de lo que les traigo para el tratamiento. Es aportar Enzime Pro, que ya lo vimos para qué funciona, con el fin de disminuir todas esas molestias digestivas, mejorar la absorción de los nutrientes, dándole al paciente más energía y vitalidad y con elementos que son de origen natural, que van a ser asimilables porque son reconocidos por nuestras propias mucosas y vamos a tener una respuesta de buena tolerancia. Como les digo, hay que probar en qué momento lo damos. Lo podemos dar inmediatamente antes, a mitad de la comida o después de comida, dependiendo de cómo es la tolerancia. Yo tengo pacientes muy sensibles que si se lo toman en ayunas, como les dije, les da reporte de aumento de distensión abdominal o de dolor tipo epigastralgia, tipo ardor o de dispepsia. Entonces, en esos pacientes ya le decimos la siguiente cápsula no se la tome en ayunas, sino a mitad de la comida o cuando termine de comer. Y esto va a ayudar a mejorar la tolerancia y que haya mejor adherencia. Le agregamos quiodófilos que se pueden administrar, una cápsula encima de desayuno, otra encima de comida para iniciar y ya después de mantenimiento le puedes dejar una diaria. Porque esto lo que va a ayudar es a fortalecer la barrera intestinal, modular el metabolismo y reducir la respuesta inflamatoria. Y vamos a ver todos esos efectos a nivel cardiovascular, a nivel hepático, a nivel intestinal local y también en el control de las enfermedades tipo autoinmune, porque por eso también está basado allí. Y a nivel neurológico también hay investigaciones en que actúan como psicobióticos, mejorando la condición emocional del paciente. Por eso de la conexión de intestino-cerebro a través de vago. Entonces, los quiodófilos tienen toda esta modulación de la microbiota intestinal, refuerzo de la barrera intestinal, interacción con el sistema inmune, hace competencia frente a los microorganismos no deseados y nos va a hacer soporte digestivo del bienestar gastrointestinal. En niños también se puede proporcionar el clorofílos que viene en gomitas, pero que es fácilmente asequible. Y para ayudar a mejorar la condición de las uniones estrechas, además de considerar los probióticos y lo que ya les de las enzimas digestivas, podemos darle
elementos como el calostro bovino que nos va a aportar lactoferrina, que es un secuestrador de hierro y entonces nos hace efecto antimicrobiano, o sea, va a ayudar a eliminar el exceso de sobrecrecimiento de bacterias gram negativas, nos ayuda para la producción de inmunoglobulinas que van a neutralizar las toxinas, aumenta la producción de inmunoglobulina A, aumenta la producción de factor de crecimiento beta, que va a modular el ciclo celular de estos enterocitos y le va a ayudar a cicatrizar y va a hacer un estímulo de crecimiento a través de este factor similar a la insulina, que es el de crecimiento uno para ayudar a hacer a la regeneración del epitelio. Esto es un complejo bioactivo que ha demostrado ser regenerador del epitelio intestinal porque nos va a ayudar a mejorar esa condición de ruptura de la pared epitelial de las mucosas intestinales, de los enterocitos y de los coloncitos. Esto lo consiguen en el dinocolostro, que viene también en forma de gomas masticables que uno puede aportar con cada comida y nos va a ayudar con todo lo que ya les enumeré por el contenido que trae para ayudar a que esa barrera se repare. La idea es que lo pueden consumir encima de cada comida. Esto viene en tabletas masticables, está diseñado para niños, pero también se puede utilizar en adultos, tiene un sabor agradable. Muy bien, este era el tema que yo les traía para hoy. Esto adicional es para estos pacientes que no logran hacer un buen consumo de fibra. La fibra es muy importante para nutrir nuestro microbioma. Entonces tenemos el glucomanán que viene en forma de cápsula y que lo que va a ayudarnos es a mejorar esa condición en donde estos epitelios tan inflamados hacen esa persistente inflamación de la mucosa intestinal y nos permiten además que con comidas inadecuadas hagamos picos muy rápidos tanto de glucosa como de lípidos. La lipemia postprandial y la glucosa postprandial elevada puede ser controlada con el glucomanán. Eso es una fibra soluble y viscosa que se obtiene del cognac y que nos va a ayudar a atrapar buena cantidad de agua y como buena fibra va a estimular por volumen la motilidad tanto del intestino delgado como el grueso, pero a nivel del intestino delgado, ¿qué nos ayuda? A que ese proceso de absorción rápida de lípidos y glucosa que está alterado por la misma inflamación de la mucosa intestinal no se lleve a cabo. Es como si inhibiera la absorción de parte del contenido de la dieta. Entonces uno se lo puede tomar antes de cada comida y tiene también el efecto de dar sensación de llenura y en algunos pacientes eso los beneficia si además están en sobrepeso y nos va a ayudar también a favorecer que la flora intestinal tenga con qué producir los ácidos grasos de cadena corta, que van a ayudar al funcionamiento tanto de intestino como de corazón, como de páncreas, porque mejoran también la resistencia a la insulina. Muy bien. Entonces, esta es la visión global, se me va olvidando el glucomanano, pero esta es la visión global de una salud digestiva que pudiéramos ayudar a mejorar con nuestros elementos terapéuticos, con las enzimas digestivas, con el Chiodófilos para ayudarle a mejorar el microbioma que está en proceso de disbiosis, con el glucomanam porque nos aporta fermentación probiótica y la nutrición del coloncito, pero lo que les digo les ayuda también a que ese epitelio que está roto no haga picos tan rápido ni de glucosa ni de lípidos para evitar el impacto a nivel metabólico y el calostro bovino que nos puede ayudar a recuperar la integridad de la mucosa intestinal. Entonces, este era el tema que les traía por hoy. Si tienen preguntas, Sí, las doctora. escucho. Se las empiezo a formular en el orden en que fueron escritas en el chat. Muy Aprovecho bien. también para invitarlos a todos a que puedan llenar una breve encuesta para que puedan participar en la entrega de unos productos que vamos a rifar próximamente. Entonces, bueno, doctora, dice un usuario anónimo. ¿En qué fase de tratamiento se debe dar el butirato? Es decir, después del detox, repoblación enzimática digestiva. ¿Cuál es el momento ideal para indicarlo? A ver, cuando uno piensa en dar butirato que hace un efecto antiinflamatorio y de nutrición, uno podría hacerlo después de haber eliminado el exceso de bacterias que pudieran estar en disbiosis. Uno puede darlo en ese momento, pero mira que actualmente hay también investigación que está diciendo que podríamos darlo desde el inicio para tratar de recuperar
mucosa intestinal. Se puede dar en el momento inicial, inclusive lo proponen que uno lo dé junto con el proceso de limpieza, o sea, cuando estás en el proceso de quitar todo lo que puedan ser parásitos, bacterias dentro del intestino para tratar de darle nutriente a ese enterocito que está roto y tratar de recuperar. Porque uno puede empezar a dar butirato en ese momento. Lo convencional era que hacíamos manejos secuenciales. Espérense, me permito dejar de compartir para que me puedan ver. Entonces, cuando uno tiene un paciente con disbiosis intestinal o con permeabilidad intestinal, que a veces no la tiene clara porque los síntomas son solo la sensación de distensión abdominal, de desconfort y de disfunción digestiva, uno podría empezar a dar el butirato como mecanismo antiinflamatorio, pero tienes que darlo a la par con el control, por ejemplo, de si tienes sobrecrecimiento bacteriano o tienes parásitos, darlo junto con el tratamiento que le vas a dar. Ok, doctora. Una alternativa adicional que en algún momento nos mencionaba la doctora Ani Camargo era poder utilizar Keoli como antiparasitario y el glucomanán como fibra productora de ácidos grasos de cadena corta, que entre esos estaría el butirato, ¿verdad? Así es. De hecho, el ajo añejo es un muy buen antiparasitario y anticándida. Todo lo que pasa es que hay que dar una dosis relativamente alta. Más o menos son Ujú. 4 cápsulas que se deben dar en ayunas al menos unos 8 días. Y hay que mirar tolerancia gástrica. Yo empiezo a probarla y empiezo a mirar y vamos aumentando las dosis. Y puedes Per- dar el glucomanán como generador de butirato. Sí. Perfecto. El doctor Diego López dice, doctora Carolina, en caso de sea gástrico con hipocloridria e inclusive acloridria, ¿sería una opción favorable para optimizar o recuperar el pH gástrico? Pues es que es todo un complique. Ahí lo que tienes que mirar es la tolerancia de la cápsula y la sensación de sensibilidad, porque la mucosa está muy sensible y entonces tendríamos que mirar si ya se le hizo cirugía y retiré la zona afectada por el cáncer gástrico, sí la puedo dar, siempre y cuando esa mucosa esté en buenas condiciones, porque cuando hay mucha área afectada y porque hay hipocloridria por el cáncer gástrico, pero tenemos zonas afectadas por procesos inclusive a veces o de reflujo biliar o de molestias a nivel de las mucosas del esófago. Entonces tocaría probar. Yo donde hemos usado Encimepro en postgastrectomía, porque les va a ayudar que con lo que queda de estómago, que a veces no se elimina completamente, o con lo que quedó ya de la conexión duodeno, estas enzimas entren a ayudarle a hacer el proceso digestivo y tratar de paliar esto que se llama el bumping, o sea, que se haya como paso muy rápido de nutrientes al intestino y eso da una sensación de disconfort, taquicardia, subida de tensión arterial dado por ese paso tan rápido de los nutrientes y mal digeridos a la vía digestiva como el intestino delgado, duodeno, yeyuno. Entonces, por eso hay que mirar en qué estado está tu paciente con cáncer gástrico y mirarle la tolerancia. Uno La puede tole- empezar a probar, yo tengo ahorita, yo lo que más manejo son pacientes con cáncer, uno puede empezar y probar porque la enzima digestiva, la enzima PRO, ayuda mucho a mejorar la sensación de ganancia de peso y de digestión del alimento cuando ha habido cánceres en la vía digestiva. Perfecto, doctora. La doctora Valkis dice recomendaciones para pacientes con el uso del Monjaro. Del Eh, ag- Monjaro. sí, Mm, dice agonista GL1 y GIP y evitar estreñimiento, la distensión y náuseas. sí, la idea es que esa mezcla sinérgica podría funcionar para tratar de paliar los efectos secundarios del Monjaro, porque hace un trastorno de la motilidad y de la digestión. Y entonces habría que mirar, porque se supone que estoy buscando que ese paciente mejore su respuesta a la insulina. Se supone que el Monjaro te va a activar también esa pérdida del apetito, pero los efectos secundarios son esas náuseas y esa sensación de trastorno de la motilidad digestiva. Entonces, ahí uno diría, le jugamos al diablo y al beneficio, ¿cómo hacemos? Porque es que esa es una cosa
ayudar a estos pacientes para mejorar tolerancia. Pero es que yo les digo una cosa, yo no estoy tan de acuerdo con el uso del Monjar. Los efectos secundarios a largo plazo hace que uno lo piense bien una y dos veces. Eso está bien establecido en pacientes de verdad con diabetes de difícil manejo y sobrepeso, obesidad casi mórbida. Pero en un paciente que solo busca adelgazar, yo prefiero hacer dieta, ejercicio, ayudarle a Glucomanal. hacer todo el proceso antiinflamatorio de sus mucosas intestinales porque ustedes después lo dejan dependiente del uso de ese Monjaro. Mejor que use Yo no sé, glucomanal, la gente doctora. lo piensa porque cuando uno lo menciona dice, ay, pues bueno, entonces le doy el Monjaro y le doy la enzima digestiva para que le quite la náusea y le mejore esto. Entonces, como le diga, el que reza y empata, ¿no? Esa Mm. sería una opción si los síntomas secundarios, si el paciente lo necesita, son muy intensos. Sí. Pues lo que yo les digo, yo con el Monjaro, vayan despacio y de verdad que esté bien indicado. Yo digo que este es uno de esos medicamentos que se ha abusado y que ya la gente se lo está hasta autoformulando, ¿no? Porque además los costos han bajado porque ya la patente se perdió, entonces el costo bajó y nos está llegando de India, lo promocionan sin necesidad de fórmula médica. Entonces uno dice, wow. Listo, doctora. La doctora Valky Rolón dice, recomendaciones para pacientes, no mentiras. La doctora María Cristina Rueda dice, buenas noches, ¿podría tener efectos secundarios las enzimas digestivas en el organismo? No, lo que le vemos más que efectos secundarios es lo que les digo yo de la tolerancia. Pudiera aumentar la sensibilidad si tengo una gastritis, si no tomo en el momento adecuado la enzima. O sea, puedo tener ese efectos de intolerancia a la medicación, no de efectos secundarios. No, yo no les he visto efectos secundarios como tales. De hecho, el efecto a nivel digestivo, en la medida que va pasando el nutriente, pues son nutrientes, va a bromelina, a medida que va pasando, ellos cumplen su función tópica local, parte de su contenido se absorbe y el resto se desecha por la vía digestiva a través de materia fecal, entonces no vamos a tener ningún tipo de complicación. Más es la tolerancia gástrica, lo que probamos es la tolerancia gástrica. Y de hecho, por ejemplo, en pacientes ancianos donde lo usamos porque hay disfunción enzimática, en pacientes con disfunción pancreática secundarios a cirugías, ahorita que tenemos estas intervenciones en donde por cánceres o por cálculos a repetición se conecta el colédoco por pérdida de función local en sitios diferentes, el enzima Pro nos va muy bien, pero estos ya son pacientes súper específicos porque sabemos que quedaron con una disfunción enzimática y les va a ayudar a paliar los efectos del déficit de esa disfunción enzimática. Perfecto, doctora. La doctora María Alejandra Martínez dice, ¿es necesario hacer ciclos de probióticos al año y rotarlos o cómo sugiere esto? Normalmente, cuando tenemos, por ejemplo, enfermedad autoinmune, inflamatoria crónica persistente, damos 2, 3 meses de probióticos, dejamos descanso y miramos pruebas de función inflamatoria, por ejemplo, porque ese es mi objetivo. Y entonces, ¿qué hacemos? Podemos hacer PCR ultrasensible y mirar que haya normalizado. Si no tengo que hacer un PCR ultrasensible, hago un cuadro hemático y veo niveles entre la división entre neutrófilos y linfocitos que no pasen de 2,5, porque entonces eso quiere decir que sigue habiendo inflamación y mientras siga habiendo inflamación, yo puedo mantener los probióticos para disminuir esa carga proinflamatoria que generalmente parte de a nivel del intestino. La idea es siempre en los pacientes no solo dar los probióticos, sino mejorarles la dieta, enséñenlos a comer, aumentar el consumo de fruta, verdura, bajar el consumo de grasas, de aprender a no fritar con aceites vegetales, sino irnos a aceites tipo grasas animales, pero también podríamos de aceites de aceite de coco, que es de origen vegetal, pero se tolera mejor, aceite estos de aguacate. La idea es bajar la inflamación crónica persistente y tenemos que hacer exámenes para mirar que eso se esté controlando. Si lo estás controlando, puedes descansar y dejar de darlos. Y a veces damos como mantenimiento una cápsula diaria, al menos 1 o 2 meses, descansamos y volvemos a mirar. Uno está revisando cómo está el proceso proinflamatorio de su paciente y de acuerdo para qué lo estés usando. Es para autoinmunidad, es por disbiosis, porque mientras las causas de la disbiosis se mantengan, pues voy a tener que mantener el uso de los probióticos.
Entonces, la idea es darlo por un tiempo medido, 3 a 6 meses, y estar revisando la condición del paciente, porque la idea no es mantenerlos a tiempo completo todo el tiempo usando probióticos, no es la idea. Perfecto, doctora. Dice la doctora Marcela Sánchez Restrepo. Para los pacientes oncológicos se recomienda utilizar enzimas y probióticos de manera indefinida o al menos mientras están en quimioterapias. Mientras están en quimioterapia y de acuerdo a cómo queden las secuelas. Yo tengo gente que queda con insuficiencia pancreática después de la radioterapia, de la quimioterapia. Y entonces ellos sí van a quedar con enzimas digestivas todo el tiempo, porque es la única manera de mantenerlos nutridos y mantener que su mucosa intestinal se mantenga en buenas condiciones. Los probióticos los damos de manera intermitente, pero las enzimas sí de carácter persistente. Perfecto. Manuel Enríquez pregunta, ¿cuál sería el tratamiento indicado para pacientes de 10 años con estreñimiento? Bueno, en pacientes con estreñimiento de 10 años le puedes dar el glucomanán. Ese glucomanán uno puede abrir la cápsula, dependiendo también el peso. Si el paciente ya pesa más de 35 kilos, le puedes dar una cápsula de glucomanán, se la puedes dar de noche. ¿Qué otra cosa le podemos dar? El magnesio, si ya pueden deglutir la cápsula, porque le va a mejorar la sensibilidad del intestino a los elementos de motilidad intestinal. El magnesio les ayuda con el estreñimiento, entonces uno le puede dar magnesio, una cápsula con el desayuno, otra con la comida y va mirando. Yo tengo gente con estreñimientos muy severos, yo siempre cuento que yo he tenido pacientes a los que les he tenido que dar hasta 6 cápsulas de magnesio, porque casi que los llevamos a diarrea para restablecer esa motilidad intestinal. Modificamos la dieta, aumentamos el consumo de fibra, podemos usar el glucomanal, podemos dar probióticos. Los probióticos también ayudan a sensibilizar a ese ritmo de la motilidad intestinal, a recuperar su ritmo normal. Pero uno puede empezar con magnesio y con glucomanal. Y el glucomanal se lo pueden dar de noche encima de la comida, eso va a hacer volumen y la idea es que al día siguiente lograr desocupar el intestino, que es el momento en que el colon actúa, entre 5 y 7 de la mañana. Ellos podrían As- empezar por ahí. Así es, doctor. Y para reforzar su testimonio, también hemos tenido muchos pediatras que utilizan nuestro magnesio quelado con glucomanán en la noche, como usted lo está Mm. indicando, y tienen muy buenos resultados. No ocasiona cólico y lo que hace es regular la motilidad. Más de que Eh, les permite un sueño tranquilo, porque además el estreñimiento es hipersimpático-tonía. Acuérdense que es un trastorno donde predomina el simpático, noradrenalina, adrenalina y la acetilcolina se mantiene todo el tiempo acá. ¿Y cómo muevo yo el intestino, el estómago, toda la vía digestiva? Con acetilcolina. Hay que hacer esto. Y el magnesio les ayuda a hacer eso. y nuestro magnesio contiene colina también. Entonces la idea es que, lo que les digo, una al desayuno, una a la comida y miramos. A uno empieza con una en la noche. Si no, con una al desayuno y una a la comida no funcionó tan bien, pueden aumentar a una desayuno, almuerzo y comida. Y luego van aumentando dos a la comida, dos al desayuno, dos al almuerzo. Cuando ya lleguen a diarrea, porque puede que les produzca diarrea, no se preocupen, devuélvanse en una cápsula menos y luego logren llegar a la dosis ideal para ese paciente. Hay gente que con una sola es más que suficiente. Así es, nuestro magnesio es bastante concentrado y biodisponible. Muchas veces con 2 tabletas es más que suficiente. Ujú. El doctor Misael Ortiz pregunta, ¿Quedófilos a qué edad iniciar? Pedófilos tenemos en goma masticables, que es el de los niños, y podemos empezar, yo creo que a partir de los 2 añitos, 2, 3 años, ya ustedes consiguen probióticos de algunos en gotas, que esos serían para los muy bebés, pero ya cuando el bebé pueden salivar y masticar, el quedófilos en Ok, gomitas masticables se lo pueden dar, se lo pueden administrar y se puede dar siempre encima de una de las comidas y puede uno dar 1 o 2 diarias. así es, doctora Kids Quedófilos, que está allí en la presentación. Sí. Doctora Albeirene Montoya Rodríguez pregunta, doctora, ¿qué opina de la teoría de que si se dan por largo plazo, los probióticos pueden generar una resistencia antibiótica? No, 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 no vemos eso, que hagan resistencia antibiótica, no. Más es que cuando uno da antibióticos y no hace después reemplazo, abre la posibilidad de hacer obesidad y trastorno metabólico, porque es que el antibiótico lo que hace es que aumenta firmicutes y baja bifidobacterias, y al hacer eso predispone a que esa flora intestinal
sea generadora de obesidad y de trastorno de resistencia a la insulina. Pero que es probióticos y eso genere resistencia a los antibióticos, no. No, yo no lo he visto. ¿Dónde están contraindicados? Porque a veces sí puede haber contraindicaciones en pacientes muy inmunosuprimidos, donde esas mucosas intestinales no estén en buenas condiciones porque hay la posibilidad de hacer translocación bacteriana. Ese riesgo sí existe, ese existe. Son rarísimos, pero existen. Y tiene que estar el paciente inmunosuprimido y tener rupturas en las mucosas intestinales para que las bacterias que son normales se trasloquen y empiecen a hacer, inclusive hasta podrían generar un shock séptico. Eso sí es la contraindicación. Pero de resto yo no le conozco ninguna otra. Perfecto. No por ahora. El doctor Rafael Mantilla pregunta, ¿qué paraclínicos confirman la disfunción enzimática y si sirve la llamada limpieza hepática? Bueno, cuando tienes disfunción enzimática, puedes hacer calprotectina a nivel de materia fecal para mirar procesos inflamatorios y disfunciones a nivel del intestino. Puedes hacer también, una de las evidencias de hacer disfunción enzimática es tener diarreas que son ricas en grasa porque hay una deficiencia de lipasa. Pero como otra medida es básicamente clínica, en esa que es la pre, porque lo que tenemos es esa sensación de distensión abdominal, la tendencia a la fermentación, la eructadera, el mal aliento. Eso se me ha olvidado, también puede generar mal aliento, sabor a metálico. ¿Qué otra cosa les digo que haya? Porque es que lo que más se ve es lo de las grasas. A nivel de metabolitos que uno pudiera medir en grasas en este momento, no me acuerdo, no es lo más frecuente que hacemos. Lo que medimos más es el contenido de grasas en materia fecal, porque eso nos habla de la disfunción, porque lo que es más frecuente cuando hay insuficiencia pancreática que hacen estas diarreas, pero en la insuficiencia enzimática en general, que pueden mirar también niveles de vitamina D, niveles de vitamina E, que puedan estar bajos y en donde yo estoy dando de pronto el soporte y no logra subirlos a nivel circulatorio, porque eso quiere decir que la biodisponibilidad está disminuida y no es por ingreso, sino porque no se absorbe. Esa es otra buena guía. ¿Cuándo se puede pensar en disfunción enzimática? Cuando tenemos trastornos en los niveles disponibles de vitaminas en sangre y sé que los están tomando, unos bajos de niveles de vitamina B12, por ejemplo, que dependen de una buena activación a nivel gástrico. Aquí me ponen a pensar que otro medio que no, porque no tenemos cómo medirlos, lo que medimos son el resultado de la actividad de la enzima. Y entonces uno pudiera hacer niveles de vitamina D, de vitamina E, y mirar que si el paciente está haciendo suplencia y no le suben, hay algún trastorno de la absorción a nivel intestinal. Otra de las evidencias es que el paciente come bien y no gana peso. Puede tener un déficit de enzimas digestivas. Claro que hay Cor- pacientes que son por constitución muy delgados, son los silíceos, los fluóricos, que tienden de tendencia a ser delgados y como dicen, no engordan ni consejos, ya se puede comer la vaca y no se le nota. Pero no, o sea, la idea es que tengan un peso de buena relación, así sea en el umbral más bajo, entre peso y talla. Pero eso es también la otra guía, gente que come bien y que tenía buen peso y de un momento a otro empieza a perder peso y a pesar de seguir comiendo bien no lo gana. Pero también hay que descartar siempre una enfermedad oncológica, ¿no? Es que hay muchas cosas que uno tiene que mirar. o heces grasas también podría ser una indicación. Dice el doctor Humberto Escobar Linares, la disfunción del estómago y el duodeno y sus hormonas gastrointestinales, gastrina, SSCK, Sí. secretina, grelina, participan en forma dinámica en la acción del complemento de enzimas digestivas. Sí, son dependientes. Esto es una gran comunión entre enzimas digestivas y la producción de estos elementos que son hormonales, que se activan desde el intestino y hacen efecto a nivel cerebral. Y te van a ayudar a regular el apetito, por ejemplo. Porque es que es una interrelación y es que está diseñado así, porque es que si yo como alimento y activo mis enzimas digestivas, la sensación de llenura y de absorción del nutriente se informa a través de estos mediadores hormonales para que arriba el cerebro diga suficiente y paro la ingesta. En los pacientes con obesidad, a veces esto se pierde.
y no la logran, ¿no? O sea, por eso sienten que comen y comen y como que no tienen un límite, un tope, y es porque se pierde esa relación adecuada entre la absorción del nutriente y la liberación de estas hormonas que son comunicadoras entre el intestino y el cerebro, inclusive entre el tejido adiposo que también recibe parte de ese nutriente y el cerebro. Perfecto, doctora. El doctor Alexis Ferrales pregunta, hablo del secuestro de hierro, me imagino de dinocolostrum, entonces no se Sí. puede usar este suplemento de hierro con este producto. La idea es que parte se va a quedar ahí atrapado en las mucosas porque lo vas a utilizar para cicatrizar la mucosa. La idea es dárselo en otro momento si le quieres dar hierro. Y es hierro libre, ¿verdad? Sí. Dice el doctor Humberto Escobar Linares, dice, ¿en qué concentración molar de las enzimas digestivas se espera respuesta fisiológica complementaria en pacientes con trastornos inflamatorios gastrointestinales? Bueno, esa concentración molar normalmente no la hacemos, no la medimos, no hay cómo medirla. La idea es que lo aportamos y a nivel clínico lo que se valora y de lo que se está haciendo ahorita investigación, que ya se hace en in vitro y ahí habría que mirar, pero eso ya es para la célula, no a nivel clínico, se nota es la sensación de mejoría de los síntomas, distensión abdominal, producción de gases, la tendencia a la fermentación, inclusive también el aspecto, la deposición, porque muchos de estos pacientes ven que la comida sale tal cual se la consumió, como alimentos mal digeridos, se llama exactamente esto, se ve el alimento mal digerido. Pero que haya una concentración equimolar, si yo le estoy diciendo que ahorita es bien difícil detectar los niveles de enzimas a nivel de sangre, no tenemos por ahora es ese medidor que sería excelente porque podríamos medir y decir lo que estoy dando es suficiente para este paciente. Gracias, La idea, doctora. por ejemplo, también que se me olvidó decírselo en la formulación, es que uno lo da normalmente en las comidas más grandes. Cuando lo administro? En el almuerzo y le pregunto al paciente, ¿cuál es tu comida más grande? ¿El desayuno o la comida? Entonces me contestan, doctor, el almuerzo. Sí, ahí no lo vamos a tomar. Pero ¿cuál es más grande, tu desayuno o tu comida? Y si es en el desayuno, lo damos al desayuno y si es en la comida, lo damos a la comida. Tengo pacientes que me dicen, me lo tomé al desayuno, pero sabe que noto que cuando como y me voy a la cama, la sensación de malestar digestivo no me deja dormir. Entonces eso quiere decir que él también hace comidas abundantes y esas no, tampoco tiene enzimas para digerir esa comida que sigue siendo abundante para él. Entonces termina con 3 diarias, con desayuno, almuerzo y comida. Porque normalmente en los pacientes que estamos empezando con la sensación de disconfort, empiecen a dársela solo en el almuerzo, que es la comida más grande. Siempre observen qué contenido lleva, a uno le toca hacer a veces esa investigación de qué contenido es la comida. ¿Era más proteína? ¿Era más la grasa? ¿Era más arroz? O sea, carbohidratos. ¿Qué era lo que tenía más esa comida que me generó indigestión? Porque eso es una buena guía de dónde está la dificultad de ese paciente. Y Perfecto. normalmente siempre la empezamos dando a la hora del almuerzo. Y la otra dosis con desayuno o con comida. Y si hay sensación de indigestión nocturna, pues obviamente agregamos también en la comida. Perfecto. El doctor Leandro Ortiz pregunta para bajar glucomanía en aquellos pacientes con obesidad grado 2, ¿qué tan efectiva es? Funciona porque te da sensación de llenura y disminuye el pico tanto de glicemia postprandial como de lipemia postprandial. Entonces, la idea es siempre, también se da antes de las comidas más grandes. Pueden ser 1, 2 cápsulas antes del almuerzo y 1 o 2 cápsulas antes del desayuno. Hay una sensación de llenura con el glucomanal, por eso yo siempre empiezo con una. Y millo, porque a veces esa sensación de llenura para muchos no es tan agradable, no es tan agradable. Miramos tolerancia. Cuando yo la quiero como fibra para ayudar a mejorar motilidad gastrointestinal, se la dan encima de la comida. Pero lo que quiero es que llegue primero, atrape agua, me dé volumen y sensación de llenura por distensión abdominal, que va a disminuir el ingreso del alimento, lo doy antes. Así es. Algo que también ha resultado muy efectivo es en la comida más grande,
como usted decía ahorita, ahí tomar las dos cápsulas. Eso Ujú. reduciría bastante la ingesta de ese paciente que de pronto De ese come mucho. paciente, sí. Ujú, Porque es que hay gente que también siente hambre en horas atípicas, no es que todo depende del paciente, por eso no hay ujú. protocolos. Yo la gente me dice, ¿cuál es el protocolo? Y yo le digo, no existe protocolo. Existe que tú sepas cómo es el proceso para que puedas mirar en qué parte de ese proceso digestivo lo vas a implementar, porque casi que habría que acondicionarlo para cada paciente. Entonces, hay gente que le da mucha hambre a mitad de mañana, hay otros que les da mucha hambre en la noche justo cuando van a ir a acostarse. Entonces quiero que se tomen ese glucomanán con la comida para que no atraquen la nevera a las 11 de la noche. Yo tengo gente levantándose a atracar la nevera y dicen, ahí es cuando rompo la dieta, pero en la noche me da angustia. No, tómesela ahí. No es doctora a mitad de la mañana porque a veces no desayuno también. Entonces, si es a la mitad de la mañana, yo le digo, trate de tener un desayuno de buena calidad, puede tomarse el glucomanán ahí en la hora del desayuno para que pueda pasar desde el desayuno hasta el almuerzo sin la angustia de las 11 o las medias 9 que llaman. Porque es que ahí es donde ocurre la ruptura para ayudar a lograr bajar de peso. Bajar de peso es un arte, hay una cantidad de cosas que están involucradas. Hay que tenga la sensación de llenura, que tenga mis enzimas digestivas adecuadas, que tenga buena producción de lectina, que tenga controlada la inflamación crónica persistente, que tenga en buen control mi hígado, porque él es un buen indicador de cómo está la situación interna. Entonces tenemos pacientes delgados con hígado graso y eso también lo tenemos que revisar. Porque entonces el paciente no es obeso, pero tiene hígado graso. Entonces ahí habla de fructosa, de picos de glicemia, de que quizás esa mucosa intestinal no está tan buena y entonces permite que todo el impacto inflamatorio le llegue a ese hígado y la respuesta del hígado es hacer acúmulos de grasa como protección. Y lo que realmente es que tiene un proceso inflamatorio hepático secundario a una disfunción de las mucosas intestinales. Perfecto, doctora. La doctora Paola Andrea Viteri Salazar pregunta, pacientes que toman kefir búlgaro de leche normalmente ofrece bastantes probióticos. ¿Es recomendable darle más probióticos o solo enzimas No, a veces digestivas? con eso son suficientes. Yo a veces les digo, si estás viendo que hay una buena sensación de buena digestión, porque es que lo que busco con el probiótico en estos casos es que haya sensación de buena digestión. ¿Cuál es la buena sensación de digestión? Que comí y no me dio ni fatiga postprandial, ni sensación de llenura persistente, ni dolor abdominal. Si yo estoy logrando eso con el kefir, no necesito suplementar más. Y yo les siempre por eso les digo, revisen la dieta de los pacientes que están comiendo, porque el problema a veces es llevar a cabo eso de dieta antiinflamatoria, que baja las carnes rojas, que baja el azúcar, que quita los procesados, porque es que a veces la gente no tiene tiempo para más y entonces hace las digresiones en el alimento que lo terminan inflamando. ¿Cómo le va con el brócoli, el coliflor? Porque son muy buenos alimentos, pero hay gente que los termina distendiendo y los llena de gas. Entonces, en algunos de esos pacientes empezamos a mirar es que tiende a fermentarse. Algo está pasando con las enzimas que son necesarias para la digestión de ese nutriente y tiendes a fermentar. Y no hemos hablado de la parte emocional, que ese es otro mi tema favorito, ¿no? ¿De qué color es lo que te cae mal? Porque de eso me estás hablando. Lo que te cae mal es de color verde, ¿cómo estar con tus hermanos? Lo que te cae mal es de color rojo, ¿cómo andan las relaciones con mamá? La cosa es con los amarillos, doctora. Mango, piña, amarillo. No, papá, ¿cómo vamos con papá? Y la gente dice, ¿qué? Ujú. Sí, tiene que ver con eso. Porque los colores hablan también de las relaciones emocionales, no solo como comida, como situaciones emocionales y mentales de comprensión de la vida que van a terminar afectando la vida digestiva. Y entonces uno también tiene que ver eso. Y Eso eso nos da también para hace toda una parte del conferencia, tratamiento, ¿no? doctora. Porque nos quedamos en la parte fisiológica, pero es que el ser humano es lo que piensa, lo que siente y lo que come. Acá está la comidita. ¿Y qué está pensando y qué está sintiendo? Porque es que hay gente que uno le da todo lo farmacológicamente adecuado y los pacientes siguen malitos y uno dice, pero ¿qué pasa? Y Eso entonces nos el da problema es para toda con una quién conferencia, come. amigo. Sí, claro, con quién ¿Cierto? come. A veces comen con el enemigo y todo le cae mal.
viendo noticias y todas son pésimas, pues usted entra en hipersimpaticotonía y no es culpa de la comida. Y uno va a averiguar si a alguien más de la reunión le cayó mal la comida y no, todos bien, a usted fue la única que le dio diarrea o le dio náuseas o le dio gastroenteritis. Y entonces ahí estuvo el problema. Me afectó eso que ocurrió en el entorno mientras me alimentaba. Por eso les hablé del estrés. Lo que pasa es que uno lo pasa rapidito, pero a eso me refiero. Ese es el estrés. El estrés que es una creencia, que es una emoción y que termina afectando el funcionamiento gastrointestinal. Por eso hay que hacer un empate de todo eso. Por Perfecto, eso los doctora. pacientes con colon irritable hay que manejar la depresión y entonces uno no piensa, ¿será que porque estaban deprimidos les dio colon irritable o porque tienen colon irritable están deprimidos? Es bidireccional. Perfecto, doctora. Gracias por esa respuesta tan completa y tan integradora. El doctor Humberto Escobar Linares dice el papel del aminoácido L-glutamina como nutrición enteral y su efecto sobre el sistema enzimático gastrointestinal. Muy bien. Si tú das glutamina, que es el aminoácido que ayuda a las uniones intercelulares, vas a mejorar de base también lo que hay en el problema de la disfunción. Yo puedo dar las dos cosas, la glutamina a mitad de comidas, o sea, a mitad entre desayuno, almuerzo y comida, y doy la enzima digestiva en el proceso de la alimentación. Y entonces estoy atacando por dos vías diferentes. Si no quieren dar el calostro, puedo dar la glutamina para ayudar a mejorar la unión intercelular. Pero entonces hay que darlos en tiempos diferentes. La glutamina la doy a mitad de mañana, a mitad de tarde. Y las enzimas digestivas en el momento de la comida. Perfecto, doctora. Dice el doctor Rafael Mantilla. ¿Cómo saber si un probiótico es efectivo en disbiosis? Porque hay muchos en el mercado. Sí, a ver, básicamente que cuando hagas, se podrían hacer test de metano y test de azufre, de sulfuro exhalado. Son costosos, no son tan asequibles, no son tan buenos y van a ayudarte a mirar si de verdad lograste controlar el aumento de cepas productoras de cualquiera de estos elementos, de metano y de azufre. Pero el problema son los costos, básicamente son los costos. De nuevo, nos repetimos a la necesidad de hacer buena clínica. Estás teniendo menos distensión abdominal, menos dolor abdominal, menos sensación de gases, estás yendo a hacer del cuerpo todos los días o persiste el estreñimiento. Y esa es una buena guía de que esos probióticos están funcionando. Excelente, doctora. Para el doctor Rafael Mantilla, si gusta a través de nuestro visitador médico o visitadora que le corresponde, le podemos hacer llegar la monografía de Chiodófilus. Ahí menciona justamente lo que la doctora está mencionando, cómo los estudios muestran que Chiodófilus, al ser de cepas humanas, lo que hacen es controlar la producción de gases, de sulfuros y cómo secuestra, por así decirlo, neutralizando toda esta producción de estos gases que produce el intestino. Entonces, si quiere, lo podemos Ujú. hacer llegar. El Puedo hacer doctor, la prueba con gas exhalado, pero el problema del coento es el costo. el Los costo. costos. Sí, ya existen, en Colombia ya tenemos las pruebas, pero el problema es que no se los hacemos a todo el mundo. Y cuando podemos, pues los hacemos, ¿no? Porque lo usamos más para el diagnóstico. Perfecto, doctora. El doctor Luis Antonio Ramírez Arias dice, doctora, buenas noches. Cuando a un paciente se le realiza una colonoscopia, ¿cómo se resuelve el daño producido por el enema oral que se le suministra? Dale probióticos, gracias por la pregunta. Hay que dar probióticos porque esta cosa, al estimular el movimiento exagerado y con estas diarreas, y tengo gente que queda deshidratada por la diarrea y muchos con náuseas y vómito porque a veces el sabor no es tan agradable. La idea es después reprobar con probióticos, pero ya con una semana que lo des más que suficiente porque ya no es porque hay una patología, es porque quiero volver a repoblar. Perfecto. Y por último tenemos la pregunta de la doctora María Alejandra Martínez. Dice, ¿todos deberíamos tomar enzimas digestivas por prevención, así no haya síntomas? Si tú estás sintiendo que el nivel de estrés es muy alto y estoy haciendo intolerancia digestiva, lo puedo tomar mientras tenga la situación de estrés. O sea, estoy en situación de presentación de exámenes, de presentación de tesis, gente que está sometida a demasiada tensión, si se los administro, porque es que tener dolor abdominal no es nada grato, no es nada amable. Y entonces eso disminuye
la capacidad de ser efectivo en el trabajo. Y entonces, mientras pasa el pico de estrés, les damos enzimas digestivas y se las doy para la comida más grande. Ahí no les doy 3 diarias para la comida más grande para que para que puedan hacer un día que estén bien, porque es que da síndrome de fatiga, ¿no? Eso tampoco lo mencionamos, pero es que esa taquicardia por distensión da sensación de fatiga. Inclusive en algunos pacientes empezamos dándole lo que hacían las abuelitas, aromáticas, anís, manzanilla, boldo. Si eso no me lo mejora, entramos con enzimas digestivas, porque es que la verdad es que hay muchos que de verdad están con mucho disconfort y les dificulta concentrarse, por ejemplo, llevar a cabo su actividad. Cuando el dolor abdominal es exagerado, con mayor razón. Es que el dolor abdominal es muy limitante. Y a veces la gente Excelente. opta por tomar los famosos antiácidos, la gente con la soda, porque lo que quiere es como quitarse esa sensación de gas y el hecho de eructar le quita la sensación del fastidio. Esa gente que ya lleva mucho tiempo en ese uso de estos elementos que se utilizan también para quitar la resaca por exceso de trago, hay que mirar, de pronto lo que tienen es un déficit de enzimas digestivas, sino que lo han ido paliando con manejo sintomático momentáneo y eso sirve para ese momento, pero a largo plazo empiezan a tener problemas de reflujo gastroesofágico, gastritis crónica y duodenitis, porque, por cierto, estoy volviendo a ver duodenitis, algo que ya no veíamos, se está volviendo otra vez a ver duodenitis y úlceras duodenales. Perfecto, doctora. Para el doctor Luis Antonio Ramírez Arias, que nos está preguntando dónde se puede obtener la grabación de esta charla, será publicada próximamente en nuestro canal de YouTube y en la página de magnainspirandosalud.com. También a través de nuestros representantes médicos. Aprovecho también para anunciarles que próximamente estaremos haciendo la distribución de nuestra monografía de Enzime Pro, la cual contiene no solo los puntos que se vienen en esta conferencia, sino también todos aquellos escenarios clínicos en los cuales se puede utilizar Enzime Pro y la evidencia que se tiene del uso de estas enzimas digestivas. Por ahora, pues no tenemos más preguntas, solo muchos mensajes de agradecimiento por la invitación a esta charla. Para usted, doctora, muchas felicitaciones por la contundencia y la exposición tan clara de este tema. Y pues no nos queda más sino agradecerles todos a todos los que llegaron hasta acá, los que llenaron la encuesta. Próximamente estaremos haciendo la rifa y a través de nuestra página anunciaremos a los ganadores. Entonces, doctora, la dejo para que se despide, no sin antes darle las gracias en nombre de Magna por tan excelente charla. Gracias, Mariluz. Y te tengo que dar a ti las gracias porque la diagramación tan bonita y tan didáctica es obra de Mariluz. Entonces hay Gracias, que doctora. darle honra a quien lo hizo. Yo hice parte del proceso del contenido didáctico, pero las imágenes fueron diseñadas en parte por Mariluz y con la ayuda de ese elemento que hay que quitarse el susto, la llamada IA, que eso es razón de otra conferencia para nosotros los médicos. Hay que aprender a manejar IA y a ponerlos a nuestro servicio, no nosotros al servicio de ella, pero eso es tema de otra conferencia. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas noches y ha sido un placer dejarles dudas también y dejarles iniciativas de manejo para sus pacientes. Así es, doctora. Feliz noche para todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Sabía que el 70% de las consultas de medicina general terminan en un síntoma digestivo mal resuelto? Doctor, es hora de dejar de apagar incendios y empezar a reconstruir la salud desde el origen. Todo empieza en el intestino. Para proteger presentamos Kiodophilus. Su formulación de grado farmacéutico garantiza una colonización real y efectiva. Al ser estable a temperatura ambiente, asegura su potencia hasta el último día. Es la herramienta definitiva para regenerar la flora y fortalecer las defensas de su paciente. El siguiente paso en el orden. Glucomannan, extraído de la raíz de cognac, actúa mecánicamente para normalizar las funciones digestivas. Su alta viscosidad regula el tránsito sin irritar la mucosa, ofreciendo bienestar funcional y control metabólico desde la primera dosis. Para una digestión impecable, Enzime Pro. Este complejo optimiza la ruptura de macronutrientes, eliminando la inflamación y el malestar postprandial. La combinación de enzimas potentes y fitoterapéuticos asegura que su paciente realmente absorba lo que consume. No es solo un suplemento, es un protocolo 180 grados. Con el respaldo de 25 años de innovación de Magna Trade, usted tiene el poder de transformar vidas.
Escanee por el código QR para recibir asesoría personalizada. Magna, inspirando salud.